Saludos compañeras y compañeros. En esta ocasión vamos a hablar de las prestaciones en la relación laboral. Al respecto, podemos observar que en la doctrina los laboralistas mexicanos reconocen dos elementos esenciales en la relación de trabajo. El primero de ellos es la subordinación, de la que ya hemos hablado a profundidad en otro video, y el segundo es la contraprestación económica por la actividad ejecutada. Es preciso que observen que se usa el término contraprestación, porque la palabra en su aspecto semántico ya nos intenta dar a entender que los beneficios económicos que recibe el trabajador son en virtud de la relación laboral, del trabajo. Vamos pues, envuelve la idea de que se da por algo a cambio. Así tenemos la conclusión generalizada de que el trabajo, es decir, la actividad subordinada, se presta a cambio de un beneficio económico, de un pago, de una retribución. Se presta el trabajo y se contrapresta el pago. Es el eje fundamental y siempre es necesario partir de aquí, porque hay figuras en las que se presta la actividad subordinada y no se recibe un beneficio económico. Las actividades que por lo tanto no van a ser constitutivas de una relación laboral ni mucho menos un trabajo, como lo son los voluntariados, los servicios sociales, las prácticas profesionales, etc. A esa contraprestación, a esos beneficios económicos que brinda el patrón a cambio del trabajo recibido, es a lo que nos vamos a referir en el presente. Vamos entonces empezando a comprender que el término prestación, que proviene del verbo prestar, comparte el sentido semántico del significado que esta última tiene en su acepción de dar. Así, podemos considerar de una forma muy sencilla que las prestaciones son todo aquello que el patrón, en tanto que es parte obligada por el vínculo laboral, da al trabajador, en tanto que es beneficiaria o derechohabiente económico de aquel. A partir de lo anterior, vemos cómo se abre un universo de posibilidades. Al trabajador no solo se le puede dar dinero, sino también comida, uniformes, automóviles, pero también se le pueden dar servicios, como lo es el de la lavandería, guardería o estancia infantil, vacaciones, duchas y varias más. Lo que se dé al trabajador viene principalmente determinado por las posibilidades de la empresa a solventar aquellos objetos y servicios, pero también a determinadas estrategias especializadas dictadas por el mercado laboral. Analicemos un ejemplo sencillo. Es altamente factible que un hotel o restaurante ofrezca a sus trabajadores el servicio de lavandería como prestación laboral, porque no representa un impacto significativo en su gasto, al poderse incluir con el que representa lavar las sábanas y manteles respectivamente. Ello con el fin de inhibir conductas que afectan al patrón frente a su público consumidor. ¿Cómo es que el personal llame la atención de los clientes más por lo sucio de su uniforme que por el servicio que le pueda brindar? Al atacar la causa más común, estadísticamente hablando, del que un trabajador se presente con el uniforme sucio, que consiste en no pude lavar mi uniforme. Obviamente, no se puede esperar que la medida tenga resultados absolutos, pero en la práctica de las empresas turísticas ha demostrado una importante reducción de estos casos, y lo más importante, esto no deja de percibirse como un verdadero beneficio por parte del trabajador.
Cada profesional de la administración deberá hacer el análisis correspondiente a la empresa turística a fin de determinar cuáles son las prestaciones más estratégicas para ofrecer a sus trabajadores, lo que dependerá de substancias que en todo caso se alejan de lo jurídico. No obstante que el universo de prestaciones laborales sea amplio y siempre en expansión, vamos a encontrar que, de acuerdo a su naturaleza, unas son de distinto carácter. Pero antes de observar la clasificación que les vengo a proponer, resulta importante aclarar que, debido a que nuestra atención está concentrada en la administración de empresas turísticas y no en la formación de juristas, en nuestro estudio vamos a replantear precisamente los criterios a partir de los cuales parten las distintas categorías de prestaciones. En términos jurídicos absolutos, les puedo compartir que la manera de partir la clasificación típicamente es A, prestaciones legales y B, prestaciones extralegales. Sin embargo, como en la función administrativa turística se los he venido planteando desde nuestra bienvenida, la importancia patrimonial empresarial es un factor preponderante en nuestro análisis del derecho laboral. El criterio que usaremos para construir nuestras clases lo será el salario del trabajador. Además de lo anterior, si tenemos bien presente al salario en tanto que prestación laboral suprema, podemos matar dos pájaros de un solo tiro si nos guiamos por su característica esencial del salario, la cual es que se paga por la ejecución de las actividades. Es una retribución por la labor realizada. Una vez que ya tenemos presente esa característica del salario, será más fácil entender que las prestaciones que lo integran también gozan de la misma característica, es decir, las prestaciones que integran el salario, al fin, son una retribución por la labor realizada. Antes de avanzar más, analicemos de forma bien sencilla por qué las prestaciones que integran el salario comparten con él esa característica. Obviamente es una pregunta de amplio espectro, pero a nosotros nos bastará explorar dos sencillas respuestas. Primero, estas prestaciones que se dan por la labor realizada no son más que accesorios del salario. Ello lo sabemos porque el mismo enunciado, al decir que lo integran, nos quiere decir que lo complementan. Así como la caja registradora viene a ser un objeto accesorio de la empresa cuando se instala, así esas prestaciones lo son del salario. Entonces, entendidas a estas prestaciones como accesorias de una parte principal que viene siendo el salario, es como se aplica el principio general del derecho que dice: lo accesorio sigue la suerte de lo principal, explicándose así el que la característica de ser un beneficio retributivo por la labor realizada, que tiene el salario como objeto principal de la prestación, la comparta con aquellos elementos accesorios que justamente lo integran. Para ilustrar mejor el principio general de derecho aludido, veamos una explicación gráfica producida por nuestro canal judicial, a fin de que puedan identificarlo plenamente y utilizarlo en otras esferas de la administración de empresa turística. Recuerden, los principios generales del derecho son parte de nuestro sistema jurídico y nos sirven de directrices para actuar y solucionar problemas precisamente conforme a derecho. Principios generales del derecho.
Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien. Ahora, la segunda razón es un poco más dogmática. Las prestaciones que integran el salario son beneficios económicos dados por el trabajo prestado, ya que así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Establece el artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Por lo anteriormente expuesto, tenemos explicada la naturaleza de las características de las prestaciones que integran el salario, siendo justamente estas la primera de dos clases que estudiaremos. Ahora es más fácil comprender a la otra clase, que es una especie de contrapartida de esta primera que ya analizamos, y son las prestaciones que no integran el salario. Es más sencillo porque estas prestaciones no gozan de la misma característica que las otras. ¿Por qué? Porque en tanto las primeras prestaciones se brindan como beneficio económico por el trabajo realizado, lo cual hemos estado destacando desde el principio, estas se otorgan en virtud del nexo laboral, y más precisamente, al menos en materia estrictamente laboral, las otorga el patrón únicamente para que el trabajador pueda cumplir con su labor. Me parece que lo anterior lo podemos apreciar mejor en un caso práctico bien sencillo. Imaginemos que un carpintero contrata a un ayudante. El ayudante tiene como prestación por su trabajo el aguinaldo, por ejemplo. Pero el carpintero también puede pactar como prestación el darle al ayudante un martillo nuevo al año para que lo use en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la prestación que integra al salario? El aguinaldo, dado que el ayudante lo recibe como retribución por el trabajo realizado. ¿Y cuál es la prestación que no integra al salario? El martillo nuevo, ya que el ayudante lo recibe solo para hacer el trabajo. No es un beneficio económico del cual el trabajador obtenga un lucro o una ganancia. Comprendido lo anterior, como esencia basal de nuestro ejercicio clasificatorio, adentrémonos a detalle en este. De esta manera tendremos dos generalidades de prestaciones. 1. Prestaciones integrantes del salario y 2. Prestaciones que no integran al salario. Las prestaciones integrantes del salario son entregadas al empleado a cambio de su trabajo y conforman ventajas económicas derivadas de la actividad del trabajador. De estas tenemos dos especies. A. Las legales. Estas son establecidas por la legislación laboral. En concreto, el apartado A del artículo 123 constitucional, desarrolladas en su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Conforman las bases mínimas de los derechos económicos de cualquier trabajador, por brindarle al dueño de los modos de producción su esfuerzo. Proceden siempre que exista una actividad laboral, es decir, no es necesario pactar, por ejemplo, las vacaciones, porque forma parte de una estructura de derechos que se yergue
más allá de la voluntad de los contratantes, pues como hemos visto en temas anteriores, descansa en el interés social que hay en su cumplimiento. Dentro de estas distinguimos, primero, las presupuestales absolutas. Esta es una denominación particular y la consideramos así porque son un presupuesto de derechos a favor del trabajador en cualquier actividad laboral. Comprenden el goce de vacaciones pagadas, el pago de la prima vacacional, el aguinaldo, la cuota diaria y la participación en las utilidades de las empresas, con sus excepciones, así como las específicas de los trabajos especiales, derivadas de la ejecución de actividades que conforman los distintos trabajos así considerados por la ley. Por ejemplo, las propinas, el porcentaje respectivo de estas, para los trabajadores de hoteles, restaurantes y análogos. 2. A conditio sine qua non o condicionadas. Estas prestaciones se refieren a que se están sujetas a una condición determinada, sin la cual no es posible su procedencia. Por ejemplo, para exigir el pago del horario extraordinario, es necesario que el trabajador haya laborado más tiempo que el ordinario. No dejan de ser una base mínima de derechos consagrada expresamente por la ley. Sin embargo, para su existencia no basta la simple actividad laboral, sino que requiere de que el trabajador se vea circunscrito en condiciones específicas para su otorgamiento. Comprende el pago de una prima dominical. Otra es que en los casos en que se labora en los días de descanso, obligatorios o no, se pague al doble independientemente del salario que ya le correspondía. Y como último ejemplo de estas, tenemos también el pago de horario extraordinario, precisamente, conforme al mecanismo previsto por cuanto a su pago, por el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. La segunda especie de nuestras prestaciones integradoras del salario son las llamadas extralegales o contractuales. Estas encuentran su fundamento en el acuerdo de voluntades de las partes. Por lo tanto, quien alegue el otorgamiento de una prestación extralegal deberá acreditar en el juicio que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama. Si un trabajador pretende el otorgamiento de una prestación extralegal, tiene la carga procesal de demostrar que tiene derecho a recibir el beneficio invocado, para lo cual tendrá que exhibir la cláusula del contrato de trabajo en que sustente su exigencia y, además, acreditar que se ubica en el supuesto contenido en la norma extralegal. Contrario a lo que hemos estudiado en la anterior, en esta clase de prestaciones es el trabajador quien debe de acreditar, más allá de la existencia de la actividad laboral, la existencia y procedencia de tales acuerdos. Y en un dejo de visualización del panorama del derecho procesal del trabajo, les puedo comentar que existen dos maneras de acreditar a plenitud la procedencia de tales prestaciones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por un lado, exhibiendo, como decía, el documento donde conste el acuerdo de voluntades. Por el otro, si éste no llegara a existir, pero el patrón, al momento de establecer su defensa, alegara ante la Junta que esas prestaciones han sido efectivamente pagadas o cubiertas, la Junta deberá declararlas existentes, pues el patrón, al usar el argumento del pago, está reconociendo tácitamente que sí se pactó aquella prestación sobre la cual existe controversia. El anterior no lo considera un dato ocioso,
porque muy seguramente lo podrán usar como estrategia efectiva al plantear alguna prestación a sus trabajadores, pero también para develar de forma evidente cuánto importa estudiar las defensas que se interponen, pero en especial cómo éstas deben constituirse por ustedes desde el propio inicio de la relación. Regresando a la clasificación de las prestaciones extralegales, tenemos que, de acuerdo a su naturaleza, podemos esbozar 1. Aumentativas, que conforman ventajas económicas a título de beneficio superior al previsto en la ley, derivadas del contrato celebrado entre las partes, es decir, aumentan las bases mínimas fijadas por la ley. Es preciso aclarar que dichos derechos, beneficios y prerrogativas deben ser sumados a los directamente establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Y si bien se puede convenir que el trabajador perciba alguna prestación superior al aguinaldo, por ejemplo, ello no debe ser mediante renuncia a su derecho legal, sino en adhesión a éste, por tratarse de una norma mínima susceptible de ser aumentada por los convenios entre las partes integrantes de la relación laboral, mas no de ser sustituida. Por ejemplo, siguiendo el caso del aguinaldo, si se pacta que, en concepto de aguinaldo, el patrón entregará al trabajador un automóvil nuevo, se debe de estimar que, además de los 15 días de salario que por ley le corresponden al trabajador, éste recibirá el automóvil. Es decir, en las aumentativas siempre habrá una especie de duplicidad en prestaciones, las que establece la ley por una parte, más las que las partes acuerden entre sí. En un segundo caso tenemos a las complementarias. Es preciso, si cabe, una concentración más profunda para el estudio de estas, porque cualquier malentendido inmediatamente nos puede confundir con las prestaciones resarcitorias, que estudiaremos un poco más adelante y que no forman parte integrante del salario, como sí lo hacen estas que son complementarias que ahora estudiamos. Sus elementos característicos son, primero, que tenga por objeto el proporcionar al trabajador cierta cantidad de dinero para cubrir cualquier gasto que efectúe con motivo de su trabajo. Y, segundo, que la prestación siempre se entregue de manera ordinaria y permanente, y no esté condicionada a que se efectúen los citados gastos, esto es, que la forma en que haya sido pactada tal prestación no impida su libre disposición. En otras palabras, que los recursos entregados al trabajador no estén etiquetados o sujetos a comprobación de gasto específico. Este segundo elemento es el definidor de esta clase de prestación, pues en oposición a la resarcitoria, la percepción complementaria incrementa el salario y se entrega como una contraprestación al servicio desempeñado. Estas prestaciones las podemos identificar en las ayudas que ofrece el patrón al trabajador. Y un ejemplo de explorado derecho por nuestro máximo tribunal es la ayuda para transporte, insistiéndose en que será una prestación complementaria siempre y cuando no se exija al trabajador que acredite haber gastado la cantidad de forma alguna, es decir, siempre que el trabajador no tenga que justificar o amparar el gasto. Así, cualquier concepto que venga a incrementar el salario siempre que 1. Se entregue de manera ordinaria y permanente y 2. Exista por parte del trabajador la libre disposición de ese beneficio, siempre que se reúnan estos dos elementos en una prestación, se considerará una prestación complementaria que desde luego integra al salario.
En tercer lugar tenemos a las prestaciones incentivas. Hay que decirlo que desde un estricto sentido taxonómico, de acuerdo al estudio que venimos realizando, estas prestaciones deberían de estar contenidas en la clase anterior por constituir en sí un beneficio complementario al salario. Sin embargo, a fin de hacer lo más didáctico posible el presente, además de que no se trata de ni representa un estudio exhaustivo de jurisconsulto, observaremos desde los fines capitalistas y mercadológicos esta especie de prestación. Como lo podemos intuir, estas prestaciones buscan un autocontrol de los trabajadores, y cuando digo autocontrol lo hago en alusión a la parte del proceso administrativo con ese nombre. La empresa turística buscará motivar a través de estas a sus empleados para que realicen un mayor esfuerzo a fin de obtener beneficios superiores. Con ella, la empresa turística planteará un estímulo al alcance y en deseo de todos los trabajadores para que estos eleven la calidad de su trabajo, eleven su producción, bajen los costes y exista una mayor satisfacción, todo en proporción del aumento del esfuerzo que haga el trabajador. Sabemos que esta es un área con sus propias sistemáticas, y estando seguro que en su formación profesional integrarán a su corpus de conocimientos lo pertinente para implementar las mejores estrategias de incentivación, no solo monetaria, ya que es bien conocida la efectividad de la figura de el empleado del mes o la Golden Rule, que ocupan otros factores distintos al dinero para estimular a los trabajadores. No nos alejaremos más de nuestro tópico jurídico laboral. Pues bien, como dijimos, que en sí estas son una especie de las prestaciones complementarias, para ubicarlas es preciso aplicar las mismas reglas. Es un beneficio económico que incrementa el salario y que 1. Se entrega al trabajador a cambio de su trabajo. 2. Se entrega de manera ordinaria y permanente. Y 3. Existe por parte del trabajador la libre disposición de este beneficio. En la práctica, las figuras representativas de esta clase de prestaciones son los bonos de productividad y asistencia, por lo que las cantidades percibidas por estos conceptos desde luego forman parte integral del salario, dado que, mientras el trabajador labore en determinadas condiciones de eficiencia, va a poder, invariablemente, contar con un incremento a su salario, y por ende, si el trabajador, por demostrar responsabilidad en el trabajo, ser puntual, asistir a tener un grado de productividad, tener una constancia determinada en los años de servicio prestados o antigüedad dentro de la empresa, ve incrementada su percepción. Entonces, tales cantidades forman parte de su salario, dado que respecto de aquellas en las que se toman en cuenta de su efectividad, en tanto no disminuya esta, la empresa deberá seguir pagando los incentivos señalados al trabajador. Haciendo la aclaración de que no importa si el beneficio otorgado varía, en tanto se entregue de forma ordinaria, esto es, con una regularidad bien definida, de modo que no se trate de un hecho aislado o aleatorio. También, dentro de estas podemos ubicar al fondo de ahorro, en tanto que estimula al trabajador a ahorrar en condiciones especiales. De esta manera, concluimos con las prestaciones que integran el salario, para pasar a analizar nuestra segunda generalidad, las prestaciones que no forman parte del salario. Por sobre cualquier otra cosa existe un rasgo común en cualquiera de estas prestaciones, y consiste en que, por su propia naturaleza,
son conferidas con motivos de la relación laboral y evidentemente no forman parte del salario. Retomando lo que previamente habíamos expuesto, se puede decir en una forma muy sucinta y laxa que, mientras las que integran el salario son beneficios por el trabajo prestado, estas prestaciones que ahora vemos son en virtud de la simple relación laboral, del nexo del trabajador-patrón que existe. Estas comprenden todavía un universo aún más amplio que las anteriores, debido a que tendríamos que entrar al estudio de caso concreto por caso en concreto para analizarse mejor. Es por ello que se subraya que los ejemplos que a continuación se citan son justamente ejemplos ilustrativos. Estas prestaciones también tienen dos naturalezas. La primera versa sobre las previstas en la ley o legales. Como en las anteriores, encuentran su fundamento en la legislación, existiendo un interés social en su cumplimiento. Comprenden las de seguridad social, como unas de las inherentes a toda relación laboral, comprendiéndose bajo este rubro las inscripciones y posteriores aportaciones de las cuotas obrero-patronales, que el patrón debe registrar y enterar a las distintas instituciones, destacando que estos son un grupo especial de derechos, entre los que se encuentran la atención a los riesgos laborales, accidentes y enfermedades de trabajo, de maternidad, cesantía, vivienda, etc., que no son atendidos por el patrón, sino que en virtud de las cuotas que paga a las instituciones, éstas vienen a hacerse cargo de la satisfacción de esos derechos, relevando al patrón de brindarlos. Por ejemplo, en la empresa turística, quien debe de brindar el parto a la madre trabajadora es el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo a este instituto al que en todo caso se le debe de exigir en concreto esa prestación, dejando de ser ese un asunto de naturaleza laboral, porque la prestación exigible al patrón es, como ya se dijo, la inscripción y pago de las aportaciones correspondientes por la trabajadora. Por cuestiones de espacio, es imposible adentrarnos al estudio de la seguridad social, en tanto que rama autónoma del derecho, por lo que en nuestro curso únicamente el tema es enunciativo. Y no es un elemento integrador del salario, porque se considera que en realidad lo que se está haciendo es pagar por un servicio. O en el caso de las cuotas, como las que se enteran al Infonavit, simplemente se cumple con una prestación de ley. Y finalmente, por cuanto a los haberes de retiro, se trata de conceptos que el trabajador recibirá cuando termine su relación laboral con el patrón, por lo tanto, tampoco forma parte del salario. Además de las anteriores, la ley también generaliza sobre prestaciones varias, como son de capacitación y adiestramiento, de higiene y seguridad, etc., que evidentemente no forman parte del salario del trabajador. Pasamos ahora a analizar el último tipo de estas prestaciones, no integradoras del salario, que son las extralegales o contractuales. Igual que las correlativas que sí integran el salario, es el trabajador a quien corresponde acreditar la existencia del acuerdo de voluntades que las constituye. No obstante, la diferencia fundamental estriba en que, en vista de no ser parte integrante del salario, no se presupone el pago. Esta característica la podemos apreciar mejor ahora mismo que entremos al estudio de cada especie. Principalmente tenemos, en primer lugar, las ergonómicas. Esta es una denominación propia y la podemos hacer de esa manera
puesto que se le proporcionan al trabajador solo para que, con mayor eficacia, pueda desempeñar sus labores. Son prestaciones que se dan para el trabajo, por lo que no se puede esperar una condena de pago en contra del patrón y a favor del trabajador cuando este último se separe o demande una acción que traiga aparejada el fin de la relación. Tal es el caso de los automóviles que les son entregados a los trabajadores, que aunque sea para su uso personal, es una prestación considerada como instrumento de la relación, que no prosperará de demandarse del patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es decir, esta jamás determinará en un laudo que el patrón debe de otorgarle un automóvil al trabajador por haber tenido esa prestación durante la relación laboral. En otros términos, si el trabajador acude a demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje al patrón esta prestación consistente en el otorgamiento de un vehículo en virtud de que durante toda la relación de trabajo le dio una unidad, sea para transportarse o, como incluso ya lo habíamos mencionado anteriormente, para su uso particular, aunque se llegue a acreditar plenamente lo anterior, la Junta no va a condenar al patrón a tal prestación, en tanto que ésta se considera una especie que no se tiene por qué seguir dando o no se tiene por qué dar fuera de la relación laboral. Y en el remoto caso de que sucediera, es decir, que la Junta fallara esta prestación, a través del amparo se dejaría plenamente insubsistente. Y en segundo término tenemos las prestaciones resarcitorias, que son las cantidades dadas a un trabajador para cubrir gastos específicos por el desempeño de su trabajo. Tales sumas son entregadas no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tiene que hacer por su trabajo. De esta manera, el trabajador solamente puede exigir su pago mediante la demostración de que ha efectuado las erogaciones respectivas. Como vemos, es lo opuesto a las prestaciones complementarias, porque aquí el salario no se incrementa de ningún modo. Únicamente el patrón reintegra las cantidades que el trabajador haya gastado, necesaria y específicamente para la ejecución de sus labores, siempre que el trabajador acredite fehacientemente las erogaciones. En la práctica, es común encontrar estas prestaciones bajo rubros de gastos de representación, gastos de transporte, hospedaje y alimentación, gastos de gasolina o simplemente como viáticos. Habiendo conocido los aspectos panorámicos de las prestaciones en el derecho laboral mexicano, es hora de continuar con la actividad. Por favor, no olviden que, como en los demás deberes, es preciso consultar las especificaciones publicadas en la herramienta calendario de la plataforma, antes de planear la ejecución de sus tareas. Igualmente, les reitero la seguridad de mi atención individualizada a través de los medios que ustedes ya muy bien conocen: mensajero de la plataforma, Google Talk de su cuenta institucional como vía preferente y Skype. Esperando que el tema haya sido claro y preciso, quedo atento a cualquier duda que sobre el particular tengan o surja a través de los medios que tienen en pantalla. Soy su facilitador de la materia de Derecho Laboral en la carrera de Administración de Empresas Turísticas, licenciado en Derecho, Emanuel Díaz Vargas. Hasta la próxima.